pensar en la provincia de Mendoza particularmente. Hola Jimena, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Interesante la charla política, ¿no? Creo que el auge es el de los populismos hoy en día. Sí, sí. ¿Tiene opinión al respecto? ¿Algún paneo de lo que es el fenómeno? Porque pareciera que hoy, más allá de derechas o izquierdas, se habla en esos términos, ¿no? Autocracias que vamos viendo cómo germinan a lo largo de Latinoamérica. Vemos el caso de Venezuela como empieza a decaer, la importancia, ¿no?, de ese premio Nobel de María Corina Machado. Es un mensaje, ¿no?, a ese sistema, a esos regímenes como el castrochavismo, ¿no? Y después luego que dentro de lo que es el populismo eso trasciende, ¿no?, estas categorías de derecha e izquierda, y lo que buscan es el poder por el poder mismo, el poder a través de la demagogia, el poder a través de la creación de una lógica amigo-enemigo, donde se necesita de ese enemigo para constituirse en la base electoral, y populismos que tienden a llegar al poder a través del régimen democrático, de las elecciones, pero que después lo que intentan es la suma del poder y la perpetuación de ese poder, ¿no? Y ahí eso trasciende las viejas categorías de derecha e izquierda. Claro. Bueno, sí, es un debate extraordinario y que nos supera, por supuesto, como Argentina y como provincia. Doctora, bueno, usted integra el Consejo de la Magistratura y vienen a encabezar estos concursos. Cuéntenos de qué se trata el proceso, después nos metemos un poquito más en la cuestión jurídica y cómo estamos hoy en día. Bien, hoy en día venimos a tomar examen a postulantes, tanto para el Tribunal Oral de San Luis, que depende de la Cámara Federal de Mendoza, por eso los exámenes los tomamos aquí, y el Tribunal Oral de Mendoza el día de mañana. Son muchos los postulantes que se han anotado, veremos cuántos finalmente se presentan. Esto arranca a las 9 de la mañana, y básicamente, para los que nos están escuchando, ¿de qué se trata esto de tomar un examen? Es la primera etapa en el proceso de un concurso, o un concurso público, ¿no?, en donde se evalúa a la gente que se postula, que se inscribe, a través de un examen que consiste básicamente en dictar una sentencia, ¿no? Hoy los postulantes al Tribunal Oral van a tener que dictar una sentencia como si fueran jueces del Tribunal Oral, y en ese marco se los va a evaluar. Hay un jurado integrado por 4 jurados que tiene que corregir esos exámenes. Luego hay una segunda etapa donde los consejeros evaluamos los antecedentes que nos presentan, trayectoria académica, años de experiencia, publicaciones, etcétera. Todo eso tiene una tabulación muy estandarizada. Y finalmente llega la tercera etapa, que es cuando vamos superando las etapas anteriores, donde se les toma una entrevista. Claro. Doctora. Hay un tema que me interesa resaltar y esperemos que no suceda. Lo que se viene dando en estos exámenes, desde que yo estoy en el Consejo de la Magistratura, es que muchas veces los casos contienen alguna deficiencia, vamos a decirlo. O hay imprecisiones en la formulación del caso, o nos ha pasado, por ejemplo, que el caso, más que ser un caso para que sea respondido por un juez de cámara, parecía un caso elaborado para un juez de primera instancia, porque solo contenía, en realidad ni siquiera para un juez de primera instancia, en realidad lo que contenía ese caso era una sentencia de un juez de primera instancia. Le faltaba la apelación de la contraparte, la expresión de agravios, digamos, ¿no?, las razones por las cuales ese justiciable se presentaba a apelar ese fallo, y lo que le pidieron a los postulantes en ese momento fue que, en vez de anular el examen,
inventaran ellos los agravios. El código de procedimiento es muy claro, ¿no? O sea, ¿cómo un juez va a inventar los agravios? Lo que tiene que hacer es declarar desierto el recurso, eso se desestima, porque imagínate, los postulantes, ¿no? Tenían que inventar los motivos de la queja para después responder y sentenciar, un disparate. Casos repetidos en distintos sobres, bueno, hemos tenido de todo. Doctora. Entonces ahí, sí, esperemos que estas cosas no nos pasen hoy, porque tenemos que atender rápidamente y rápidamente mejorar este proceso. Yo tengo muchos proyectos presentados al respecto, porque la verdad es que las deficiencias son graves. Bueno, hay mucho también. Creo que se ha puesto la atención muchas veces sobre los procesos de promoción de los jueces, de los magistrados en el país. La verdad que ha contribuido muchas de los escándalos, las polémicas, a desacreditar a un órgano que debería ser impoluto. Cuénteme hoy, qué es lo que probablemente le importe a la gente, ¿cómo está de jueces? Porque esto hace a la velocidad de la justicia. Si no hay velocidad, termina en impunidad, y eso es lo que le mueve la aguja a la sociedad. Mira, en primer lugar, hoy a nivel país estamos en el orden de un 34% de vacancias. Históricamente, para que tengamos en claro, suele oscilar entre un 20 y 25%, porque es un recambio natural. De hecho, para reducir ese índice de vacancias, impulsamos en el Consejo de la Magistratura lo que se llaman los concursos anticipados, para poder arrancar con los concursos antes de que se generen las vacancias. La idea era poder reducir ese 20-25% histórico que siempre tenemos, ¿no? Ahora, desde el Consejo nosotros trabajamos en esto, pero mientras tanto, hace 2 años que el Ejecutivo no eleva al Senado un pliego. Hoy el Ejecutivo hace 2 años que tiene 184 pliegos de jueces federales, además federales y nacionales, más los fiscales que también tiene y defensores oficiales. Es una barbaridad. ¿Y por qué no los promueve? Mira, es inentendible. No ha sucedido en la historia desde que el Consejo de la Magistratura fue creado en la Constitución del 94. Cuando uno mira las estadísticas, es la primera vez en la historia que un ejecutivo, era la primera vez en la historia que un ejecutivo se pasaba 1 año sin enviar pliegos. Ahora vamos a pasar casi a 2 años. Ahora el Ejecutivo está prometiendo que después de las elecciones los va a mandar. Pasa que lo que no se entiende es cómo el año pasado, que tenían mayorías importantes en el Congreso, que el Congreso estaba funcionando muy bien y a su favor, cómo no mandó todo lo que tenía acumulado. Nosotros a lo largo del año pasado elevamos 96 ternas, con lo cual le dimos todavía más cantidad de ternas al Ejecutivo, y esta semana nomás volvimos otra vez a elevar 7 ternas al Ejecutivo, juzgados de resistencia y juzgados comerciales de Capital Federal. Pero bueno, esperemos que esto se revierta, porque si no, para fin de año, ya conociendo los trámites jubilatorios y demás, se está calculando que podemos llegar al 40% de las vacancias. Claro, el número que ya alcanzamos, por ejemplo, en el comercial de Capital Federal, ya estamos en el 40% de vacancias. Claro, hay situaciones peores. ¿Y Mendoza está más o menos en el promedio? Bueno, Mendoza, de hecho, estamos tomando ahora para el Tribunal Oral. Tenemos también en trámite la vacancia del juez Bento, no nos olvidemos, la del juez electoral. Sí. Eso está en trámite y avanzando en el Consejo de la Magistratura. Eso no lo tiene el Ejecutivo. Pero dentro de todo, bueno, hay un nivel de vacancias, pero no es el nivel del 40, ¿no? Doctora, está la última que le hago. Arranca la discusión de un código penal después de muchos años, creo que décadas, y entra al Congreso. No sé cuánto salda de los requerimientos de ustedes, que son los operadores judiciales, esto que promovió el gobierno y fue al Congreso. Bueno, mira, ahí te voy a tener que pasar a la pregunta, porque yo no soy penalista, y es un código que no he tenido oportunidad de verlo. La verdad, no sé que hay aumento de penas, reducción, pero sé lo que
lo que sabemos todo el común de los ciudadanos no me he interiorizado porque de vuelta no es mi especialidad. Yo me especialicé en impuestos tributarios. Claro. Bueno, podríamos hablar también un buen rato en esta Argentina, ¿no? Ah, bueno, ahí si quieren, cuando quieran. Bueno, lo dejamos en stand-by, abrimos un punto suspensivo y la seguimos la próxima, y muchas veces nos cuesta incluso encontrar experimentados ¿Te puedo y especialistas. sumar una cosa que me parece interesante? Sí. Hoy estamos tomando exámenes. Estos exámenes son anónimos. Sí. Estos exámenes anónimos son luego corregidos. Anónimos, digo, los jurados se supone que no deben saber quiénes son las personas que respondieron a esos exámenes. Luego hay un proceso de desanonimización una vez que está la nota corregida. Bien. Lo que hoy estamos necesitando en el Consejo de la Magistratura es que esos exámenes, una vez corregidos, o sea, la nómina de los jurados, los criterios de corrección, el puntaje que le pusieron a ese postulante junto con el examen, tiene que ser publicado por principio de transparencia activa contenido en la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué decimos esto? Porque la realidad es que es importante que la sociedad pueda ver cómo respondió en un caso concreto un postulante que mañana puede ser juez. Y eso tiene que ser información de acceso público, a la vista de otros abogados, otros profesores titulares de universidades públicas y nacionales, gente que pueda hacerse a la idea de si estamos o no corrigiendo bien esos exámenes. Creo que hace a la transparencia y es algo que estamos necesitando. Para eso se necesitan los votos en el Consejo de la Magistratura. No es una tarea sencilla, pero bueno, estamos trabajando en eso, así que ojalá podamos rápidamente contar con esto que va a mejorar muchísimo en materia de transparencia y confianza, que es lo que necesitamos en el proceso, ¿no? Que es algo que vos decías. Totalmente. Sumo una cortita al final que me aporta un compañero, y estoy pisando ya el tiempo, pero me aporta que el pliego de camarista de Mendoza está parado. No sé si conoce ese puntualmente o está en este combo. No, parado no está. Está en trámite en el Consejo. De ese hablaba recién. Perdón, por ahí me estoy confundiendo. Anoche llegué a las 3:30 de la mañana con un vuelo demoradísimo. Por ahí me falla la memoria. Claro, y son pero creo que lo que está tramitando en el Consejo, si no recuerdo mal. Bien. Debería chequearlo. Doctora, gracias por esta charla y por echar luz un poquito sobre aspectos que por ahí quedan un poco oscuros o en un segundo plano. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.